Ya estamos de vuelta en Zona Pública y como todos los lunes nos vamos hasta Washington con nuestro tradicional enlace con Rubén Olmos, hoy para hablar de este polémico caso de la revelación sobre la presión que hizo el presidente Trump al presidente de Ucrania para investigar al hijo del ex vicepresidente Biden y encontrar pues cómo lo puede perjudicar en la campaña política a la presidencia. Y también decir que hoy arranca en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas, hablando en temas prioritarios. Está el ambiental, la agenda de México. Creo que el presidente Trump no quiso asistir ahí a las sesiones, pero ¿quién mejor que Rubén para que nos lo platique? Hola Memo, ¿cómo están? Mira, Rubén, ¿qué tenemos aquí? Sí, ya vi. Ya. Qué honor. Qué gusto, estimado Rubén. Saludos hasta Washington. ¿Cómo ves, Rubén? Pues mira, nada más preguntarte si te echaste algunas tapas a nuestra salud estando en España. Siempre me acuerdo bien. Sí. Tapas con algo de agua de Jamaica, como dicen por ahí. Destilada. El destilado. También fue a Irlanda y ahí no hay agua de Jamaica. Okay. Hay un destilado de Malta. Destilado. Una agüita de Malta. Un gustazo, Rubén, un gustazo. Oigan, pues igualmente. Pues les cuento, pues sí, este fin de semana se elevó este asunto a otro nivel que la verdad es que no pensamos que se iba a salir de orden como se salió. ¿Qué es lo que sabemos? Hace aproximadamente mes y medio, el presidente Trump tuvo una llamada telefónica con el entonces presidente electo de Ucrania. Para eso, un par de días antes de que él ganara la elección, por algún motivo el Departamento de Estado había cancelado o había puesto, digamos que en una pausa, un monto importante de dinero que se iba a mandar a Ucrania para programas de apoyo, lo que le llaman ellos diplomacia pública, ¿no?, en Ucrania. Entonces el Departamento de Estado congela estos fondos. Lo que es curioso es que el Congreso ya los había aprobado, entonces no tendría por qué el Departamento de Estado contravenir la instrucción del Congreso. Lo que sucede es que en esta llamada, el presidente Trump le dice al presidente electo de Ucrania: oye, te va a buscar Rudolph Giuliani, ojalá lo puedas recibir pronto. Entonces esta reunión se da en Madrid, curiosamente, hace un par de semanas, y ahí Giuliani... Curiosamente, porque por la coincidencia de que Carlos andaba por ahí, ¿o qué? No, yo no tuve nada que ver, ¿eh? No me vayan a mandar a investigar, yo no tuve nada que ver. Sucede que, bueno, ahí Giuliani le confirma lo que ya le había dicho el presidente Trump, lo cual lo había negado desde un principio, que le había insistido 8 veces en la llamada al presidente electo de Ucrania, que tenían que investigar al hijo de el ex vicepresidente Biden, porque él tiene una relación de negocios con una empresa gasera ucraniana, y la idea era evidentemente encontrarle basura al ex vicepresidente Biden para afectarlo en la campaña. ¿Qué sucede? Lo que sucede es de que el presidente lo niega, y este fin de semana pues se desdice y dice: no, pues sí, la verdad es que sí hablé con el presidente electo de Ucrania y le pedí que me ayudara, que hablara con ellos. Entonces, esto es un caso de obstrucción de la justicia grave, que evidentemente ya los demócratas reaccionaron. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes dijo que, pues esto abre nuevamente la puerta para enjuiciar al presidente. El hecho de que Nancy Pelosi también lo haya dicho el día de ayer en varios de los programas políticos de los domingos, diciendo, pues la puerta está abierta, vamos a analizar el caso. Aquí lo grave de todo esto es que no fue, digamos que Giuliani fue a secundar lo que el presidente le había pedido al presidente ucraniano. Lo que sucede es que fue directamente una intervención del presidente pidiéndole a otro jefe de Estado que se involucrara en un proceso político. Entonces, pero explícame una cosa, porque hay un debate ahí legaloide en el sentido de que las llamadas del presidente de Estados Unidos son llamadas oficiales y que cuando la realiza tiene que haber gente al lado y haciendo transcripciones, y que cuando esta llamada se hizo literalmente la hizo en privado. Correcto. Inclusive, digamos que la práctica es, la Casa Blanca emite un boletín diciendo el contenido de la llamada, ¿no? Y a su vez, el gobierno con el que se está hablando también tendría que hablar sobre qué se comentó en la llamada, pero en ambos casos no se habló evidentemente de este asunto. Lo grave es que el presidente lo niega, manda tweets jueves y viernes, y apenas el fin de semana pues dice, no, pues sí, siempre sí le dije al presidente ucraniano. Entonces, evidentemente esto pues va a dar mucho de qué hablar. El presidente ya está en Nueva York, va a estar ahí hasta el próximo jueves. Como bien decías, Memo, hoy inicio ya la semana importante en Nueva York, que es el inicio del periodo de sesiones de Naciones Unidas.
Hay muchos temas que se van a discutir, va a haber muchas reuniones bilaterales que el presidente Trump va a sostener. Se hablaba de que inclusive se iba a reunir con el presidente ucraniano, pero bueno, a raíz de todo esto se va a evitar esta reunión. Y se dijo también que en el día de hoy probablemente participaría entiendo, en la cumbre de medio ambiente, y que al final de cuentas dijo que no le interesaba. No, pero que además dijo que no le interesaba, que eran puros inventos, una vez más, ¿no? Exacto, y es la línea que ha manejado desde que empezó su gobierno, ¿no? De que esto del calentamiento global es una falacia. Inclusive, bueno, la semana pasada, estando en California, digamos que secundó ahí una ley, bastante controversial, que era California está buscando reducir la emisión de gases, y bueno, Trump contravino esta ley, sacando una orden presidencial que no se hiciera caso a la ley. Es decir, esta agenda, pues para él es, digamos, que irrelevante. Sí, ahora además, bien, digamos que de su departamento a la ONU son como 40 minutos en carro. Yo sí le ha de dar flojera ir también, ¿no? Sí, así es. A ver, ¿y qué más hay? Bueno, pues en esta semana va a estar, ya está el canciller Ebrard, que obviamente lleva la representación de México. Ya estará participando desde hoy en estas reuniones. La agenda del canciller, pues digamos que es diversa, va a tener algunos encuentros. Por ejemplo, el miércoles se reúne con los países de la Alianza del Pacífico, va a representar al presidente López Obrador, pero va a estar sentados con los presidentes de Chile y de Colombia y de Perú, representando a México. Hay reuniones también con algunos inversionistas, y sobre todo, evidentemente, empujar la agenda multilateral. Aquí hay que decirlo, la subsecretaria del ramo tendrá, me refiero a la subsecretaria que ve asuntos multilaterales de la Cancillería, Marta Delgado, tendrá una participación importante, pero también hay que decirlo, nuestro embajador ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, que utilizará la presencia del canciller Ebrard para cabildear este asiento no permanente del Consejo de Seguridad que ha propuesto el embajador Ramón de la Fuente. Oye, preguntarte precisamente de lo último, Rubén, creo que es muy interesante y se ha estado mencionando mucho en los medios en México, ese posible asiento que básicamente pues, es una representación de América Latina, en la parte latinoamericana en este comité, en este Consejo de Seguridad. ¿Cómo ves, cómo lo sientes? ¿Ya lo tendremos amarrado? ¿Cómo lo ves en el tema de la elección? Mira, el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 5 permanentes, que son prácticamente los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y 10 no permanentes. Lo que se oscila en estos casos es de que si hay un país latinoamericano interesado en un asiento, digamos que se hace un cabildeo previo entre las diferentes cancillerías para que otro país no presente una candidatura y no se tengan que competir por tener un asiento, digamos que de la región. Yo quiero pensar que el canciller Ebrard ha estado haciendo la tarea, haciendo llamadas a sus homólogos cancilleres, y no sé si el mismo presidente López Obrador también está haciendo cierto cabildeo a través de llamadas con sus homólogos, pero yo creo que México tiene una gran posibilidad de llegar a este Consejo de Seguridad. Habría que ver, porque no se ha dado a conocer, cuál va a ser la agenda que va a empujar México si es que queda electo. Hay que recordar que este asiento no permanente dura 2 años. Cada país que asume un asiento está en el 2 años. Muchas gracias. Bueno, yo te preguntaría, ¿qué tan importante realmente es esa llamada o qué tan impacto puede tener esa llamada? Porque lo que sí veo es que pone al candidato Trump en todos los medios y en el primer contexto para su campaña. Está actuando bien, no sé si realmente puede impactar en las cámaras o dentro de los demócratas una cosa como esta, cuando además lo que está haciendo es desprestigiar al hijo del posible candidato, ¿no? Pero en el contexto de lo que te pregunta Agustín, la parte legal, porque sí, creo claro, que eso es lo que... es la parte legal. Sí. ¿Qué tan importante puede ser legalmente para Trump o fue un error para campaña? Mira, Agustín, muy buena pregunta. Yo te diría que desde que realmente se define la candidatura de Biden, el presidente mismo decía en privado y con algunos asesores que esa candidatura sí le preocupaba, que realmente sentía que independientemente de la edad y de los errores que comete comúnmente Biden, sí es una candidatura que le incomoda, que le hace mucho ruido, que sabe que en un momento dado sí le pudiera dar la batalla. Ahora bien, el tema de enjuiciar al presidente sí es muy complejo, y la verdad es de que esto
lo tendría que definir, la verdad de las cosas, Nancy Pelosi, ¿no? Que es la presidenta de la Cámara de Representantes y líder de los demócratas. Y ella ha hablado públicamente que es un trámite muy engorroso y que realmente se pudiera dedicar los próximos meses solamente a enjuiciar al presidente sin realmente llegar a alguna solución. Y entonces ese es el gran debate, si lo van a empujar realmente a raíz de este otro incidente o si realmente solamente va a quedar en el tema yo diría mediático nada más y se olvidaría en los próximos días, ¿no? Jaime. Rubén, fíjate que tuve oportunidad y ligado con el tema de la campaña de Biden de ver los debates, este último debate que acaba de pasar, y vi unas encuestas que se publicaron en Estados Unidos, sí, donde ya se empiezan a perfilar 3 candidatos, o a depurar, digamos, ¿no? Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Biden. Me llamó la atención que Sanders se desplomó, me llamó la atención que Biden ya empezó otra vez a subir un poco porque estaba muy estancado, pero el brinco mayor lo da Elizabeth Warren. Entonces, cuando ves eso, dices, oye, ¿habrá posibilidad de que Elizabeth Warren llegue a dar una sorpresa, un campanazo? Jaime, justamente ayer sale una encuesta muy interesante que es la encuesta del estado de Iowa, que es donde, digamos, se van a llevar a cabo, es de los primeros estados que tienen primarias. Sí. Y justamente en esa encuesta, que es una encuesta vista por muchos analistas, ya aparece Warren arriba de Biden, ¿no? 1 o 2 puntos. El desplome de Sanders pues se veía venir, es decir, porque están peleando el mismo público, Warren y Sanders pelean el mismo público, y la verdad es de que la senadora ha adquirido una fuerza importante, se está jalando a esa izquierda radical que también jala Sanders, inclusive, Jaime, yo te diría, se empieza ya a manejar una fórmula en donde estuviera Biden a la cabeza y Elizabeth Warren como candidata a la vicepresidencia, para justamente jalarse a ese espectro de izquierda que no apela mucho a Biden, pero sí apela a ella. Entonces sí serán semanas interesantes, y vamos a ver si realmente al final del día hay una negociación entre Sanders y Warren para que se baje uno de ellos y bueno, solamente haya un candidato que jale a esa izquierda, digamos que radical, ¿no? Haría todo el sentido del mundo. Bueno, Rubén, como siempre, muchísimas gracias. Estamos pendiente contigo para el próximo lunes, a reserva de que sucediera algo extraordinario antes. Dice Carlos que aquí estará el lunes para saludarte. Claro, aquí estaremos, claro. 2 seguidos. Les mando un fuerte abrazo. Siempre es un gusto empezar la semana saludándolos. Igualmente, querido Rubén, hasta Washington. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos. Saludos, gracias. Sobre todo, gracias a usted por acompañarnos esta tarde de lunes. Yo le espero aquí, como siempre, mañana a las 4 de la tarde en Zona Pública por Efecto Televisión.